decía que vamos a compartir pues algunos conceptos relacionados con la materia orgánica, que al final pues bienvenidas los comentarios, las observaciones, las discrepancias que puedan surgir pues alrededor del tema. Se trata de que conversemos de un tema de interés común. La materia orgánica es definitivamente importante y determinante en la actividad y en la dinámica de los suelos. Entonces vamos a hablar de acondicionadores orgánicos. Acondicionadores orgánicos es un material que es diferente a la materia orgánica cruda, y esa diferencia es la que vamos a tratar de construir y ponernos de acuerdo alrededor de la charla. Creería que un punto de partida para empezar a hablar de materia orgánica y materia orgánica compostada son tres aspectos o tres términos relacionados con la materia orgánica. Una es la materia orgánica cruda. La segunda es una materia orgánica compostada. Esa materia orgánica compostada ha sufrido un proceso de estabilización y sanitización de la materia orgánica cruda. Es decir, para tener materia orgánica compostada, se parte de materia orgánica cruda. Otro concepto es la materia orgánica que hace parte del suelo, que es la materia orgánica humificada, que es la materia orgánica. Es muy importante que tengamos los micrófonos apagados y que los abramos cuando vamos a generar alguna pregunta. El tercer concepto es la materia orgánica humificada, es la materia orgánica que hace parte integral del suelo, que está en íntimo contacto con el suelo. Esa materia orgánica es una materia orgánica que se ha estabilizado a través de muchos años. Son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, las huminas, los ácidos hematomelánicos. Estos componentes relacionados con la fracción húmica del suelo están ajustados a mucho tiempo de estabilización. Y el material que realmente puede aportar ácidos húmicos al suelo es la leonardita. La leonardita es un material de origen orgánico que no es carbono, que no es carbón, que no es el mineral carbón, sino que es lignito. Entonces, al tener esas características de oxidación tan altas, de estabilidad tan altas, permite impactar favorablemente todas las propiedades del suelo. Entonces, hoy vamos a hablar de la materia orgánica cruda y su diferencia con la materia orgánica compostada o estabilizada. Pero es muy importante tener de referente la materia orgánica tipo húmica representada por la leonardita. ¿Cómo se accede a la leonardita? A través de extracciones. Entonces, en condiciones muy particulares de formación, vamos a tener leonardita. Se hace extracción de esta leonardita, se hace un proceso de purificación y se comercializan los ácidos húmicos. Esos ácidos húmicos van a tener una gran superficie específica, van a tener una gran cantidad de cargas eléctricas y van a impactar muy favorablemente el suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, la fracción húmica del suelo, estamos hablando de leonardita. Entre la materia orgánica cruda y la materia orgánica compostada, estabilizada y sanitizada, se parecerá más a la leonardita esos materiales que son compostados, pero definitivamente no son leonardita. Entonces, cuando hablamos de la materia orgánica del suelo, nos estamos refiriendo a todos los residuos de origen vegetal, de origen animal y de origen microbial que puede llegar al suelo.
Y hay una diferencia entre la materia orgánica de origen vegetal, de origen animal y de origen microbial. Y esa diferencia está representada por la complejidad. Se parecen las tres en que son compuestos y sustancias de naturaleza química. Entonces, la materia orgánica finalmente es de naturaleza química, son compuestos y sustancias químicos, donde el mayor porcentaje de su contenido, de su estructura, es carbono. La materia orgánica de origen vegetal va a tener una cantidad de carbono orgánico mayor comparativamente con la animal y con la microbial. La biomasa microbial pues va a ser muy simple y al ser tan simple estructuralmente va a tener unas tasas de transformación muy rápido en el suelo. Estos residuos de origen vegetal, animal o microbial son importantes porque aportan energía y nutrientes para los organismos del suelo. La energía en el suelo está representada por la materia orgánica, por los enlaces que hay en la materia orgánica. Cuando esos enlaces son rotos por procesos de transformación, se libera energía y esa energía es la que captan y la que capturan los microorganismos. Como decíamos que la materia orgánica está conformada o de hecho es sustancias y compuestos químicos, habrá una serie de elementos que quedarán disponibles después del proceso de transformación. Esos nutrientes que estaban inmovilizados en la materia orgánica después de un proceso de transformación van a quedar disponibles para que los microorganismos los puedan tomar, los puedan adquirir y con esos elementos conformar nueva biomasa, nueva materia orgánica. Con el tiempo, todos estos materiales que van llegando al suelo van sufriendo un proceso de resíntesis. Y esa resíntesis implica que cada vez los productos y subproductos que se van formando van reaccionando entre sí en una gran complejidad. Por eso, todos los ácidos húmicos o fúlbicos no tienen una estructura definida, porque su estructura dependerá de las condiciones de formación. Finalmente, ¿qué es lo determinante en el suelo? Esa fracción húmica que va a estar integrada con los coloides del suelo de naturaleza inorgánica, es decir, las arcillas, y va a conformar esa fracción activa del suelo tan determinante para la salud y la fertilidad del suelo. En la medida en que haya mayor cantidad de coloides, vamos a tener mayor cantidad de cargas eléctricas para interactuar con los diferentes elementos nutrientes. Partimos de un sistema de cultivo, de un agroecosistema cualquiera que consideremos. Hay la generación de residuos producto de esos cultivos, de esas plantas que están en crecimiento, y dependiendo de la cantidad de proteína y la relación que tengan con la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, será la facilidad de la transformación. Si el contenido de proteína, es decir, el contenido de nitrógeno es alto en estos residuos, los procesos de transformación serán altos. Y esos procesos de transformación los podremos denominar como mineralización. Entonces, la mineralización es la transformación de formas orgánicas a formas inorgánicas, de unos elementos que estaban inmovilizados en la materia orgánica y que van a quedar disponibles en la solución del suelo por procesos de mineralización. Pero dependiendo de la complejidad de la materia orgánica, será la tasa de mineralización. Entonces vamos a tener diferentes subproductos porque vamos a tener diferentes etapas de transformación y de mineralización. Si la materia orgánica es muy simple, la tasa de mineralización será inmediata. Pero si la materia orgánica es compleja, dependiendo de esta relación de proteínas o nitrógeno y carbono representado en lignina, celulosa y hemicelulosa,
habrá mayor dificultad en el proceso de transformación. La expectativa sería que todos estos residuos que son generados a nivel de cultivo pudieran llegar nuevamente a la planta del cultivo y tener un ciclo aquí bastante cerrado. Pero como estamos en un sistema extractivo, donde las cosechas las removemos del sitio, paulatinamente vamos generando un agotamiento de los niveles de materia orgánica del suelo. Como vamos generando agotamiento de esos niveles de materia orgánica, eso es lo que en algún momento dado debemos compensar. Cuando hablamos de mineralización, estamos hablando de descomposición, estamos hablando de transformación. Y como planteamos, esa velocidad de transformación dependerá del tipo de residuo. Y ese tipo de residuo va a tener una alta relación con el contenido de carbono, con el contenido de nitrógeno. Es decir, la relación carbono-nitrógeno. Entonces, la relación carbono-nitrógeno será un parámetro determinante para definir la tasa o velocidad de mineralización. Otros factores determinantes son la temperatura, es la humedad, es la aireación. Y estos factores de humedad y de aireación tienen una alta correlación con la actividad biológica, con los microorganismos. Porque para que estos residuos, independiente de la relación carbono-nitrógeno que tengan, se mineralicen, se transformen o se descompongan, será solo mediado por la acción de microorganismos. La mediación de microorganismos es la única que hace posible los procesos de transformación y estabilización de la materia orgánica dentro de una connotación pues biológica. No estamos teniendo en cuenta esos procesos de oxidación de naturaleza química. Estamos considerando que la materia orgánica sufre procesos de transformación y estabilización en la medida en que hay actividad biológica. En ausencia de actividad biológica, la materia orgánica pues no se transforma a una tasa adecuada. Entonces, estos parámetros de aireación y humedad serán determinantes para la actividad biológica, porque como hablamos de transformación como un proceso de oxidación, esos requerimientos de oxígeno van a estimular los procesos de transformación. Si tengo un material muy seco, voy a tener déficit de humedad. Y si no hay humedad, entonces por más oxígeno que haya, los microorganismos no van a poder actuar. Entonces, en el proceso de transformación de la materia orgánica, es determinante tener un adecuado contenido de humedad y un adecuado contenido de oxígeno o de aireación para poder facilitar los procesos de transformación. Si la materia orgánica está completamente saturada de agua, no hay oxidación, es decir, no hay transformación. Será necesario reducir esos niveles de agua a unos niveles permisibles de actividad biológica para favorecer la transformación. Dentro de esos factores que determinan la presencia de materia orgánica del suelo, es fundamental la temperatura. La temperatura como factor determinante en la tasa de mineralización. La temperatura, al igual que la lluvia, es decir, la cantidad de agua que puede llegar al suelo y la altura sobre el nivel del mar, que determina o que tiene relación con la temperatura. Entonces, estos factores de agua, de temperatura, de oxigenación, van a determinar finalmente los niveles de materia orgánica que pueda tener en el suelo. Y los niveles de materia orgánica en el suelo se miden cuantificando el contenido de carbono orgánico. Cuando hacemos un análisis de suelo, el laboratorio nos expresa contenidos de carbono orgánico y con base en esos contenidos de carbono orgánico se hace una extrapolación al contenido de materia orgánica de los suelos. ¿Cómo se determinan esos porcentajes de carbono orgánico? Por un proceso de oxidación. Se calcina o se hace una oxidación química por el proceso de Walker y Black.
Entonces, finalmente, en el suelo vamos a tener una gran dinámica de esa materia orgánica. Y esa dinámica implica diferentes pasos y diferentes procesos de transformación. Entonces vamos a estar incorporando residuos frescos. Esos residuos van a sufrir procesos de transformación. Vamos a tener sustancias prehúmicas y al final vamos a tener sustancias húmicas en íntimo contacto con la fracción activa del suelo de naturaleza inorgánica, que es la fracción arcilla o los minerales secundarios que tenemos en el suelo. Estos materiales de naturaleza orgánica estarán sufriendo o manifestando constantemente procesos de transformación. Entonces vamos a tener diferentes tipos de materia orgánica en el suelo, representada por diferentes estados de transformación. En la medida en que la materia orgánica esté o haya sufrido un mayor proceso de estabilización, el aporte a las propiedades del suelo será más significativo y será más determinante. Si no se hace incorporación de materia orgánica al suelo, se corre el riesgo que la materia orgánica estable del suelo tienda a desaparecer, porque esa materia orgánica también podrá sufrir procesos de mineralización. Mucho más lento sí, pero finalmente tenderá a disminuir por procesos de oxidación y disipación de CO2. Entonces, al aplicar materia orgánica cruda a los suelos, sin haber sufrido ningún proceso previo de estabilización, se va a estimular la transformación de la materia orgánica estable del suelo, que podríamos denominarla como humus nativo. Y esta tasa de descomposición está documentada como un efecto priming. Y ese efecto priming es la diferencia entre la tasa de respiración normal del suelo comparada con la tasa de respiración y el desprendimiento de CO2 cuando llega al suelo materia orgánica cruda o materia orgánica que no ha sufrido ningún proceso de estabilización. Entonces, el aplicar estos materiales orgánicos crudos va a generar un proceso de disipación, de aumentar el desprendimiento de CO2, lo que finalmente conduce a disminuir los niveles de materia orgánica del suelo. Se va perdiendo físicamente materia, se va perdiendo físicamente biomasa representada por la materia orgánica estable del suelo. Entonces, este efecto priming es un efecto bastante documentado, donde se evidencia el riesgo de aplicar materiales orgánicos crudos al suelo. Sumado a ese efecto priming, se tiene un efecto fitosanitario adverso. La materia orgánica cruda, representada por residuos de origen animal o de origen vegetal, van a contener altos contenidos de microorganismos patógenos. Y esos microorganismos patógenos se van a establecer en el suelo y van a representar un riesgo sanitario para los cultivos. Un asunto bastante documentado en el país es en Aquitania, en Boyacá, donde se aplican altas cantidades de materiales orgánicos crudos, lo que ha puesto en riesgo la producción del cultivo de cebolla, representativo pues para esta zona del país. Este asunto de riesgo sanitario asociado a la aplicación de materiales orgánicos crudos está considerado legalmente, legislativamente en el país. La Constitución política considera que todas las personas tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. El decreto 2811, que es el decreto de los recursos naturales, plantea que el aprovechamiento del suelo debe efectuarse manteniendo su integridad y deben desarrollarse acciones
de conservación, garantizando un manejo adecuado del suelo. Entonces hay una normatividad relacionada con el mantenimiento de la integridad del suelo. El decreto 1076 plantea que todos los propietarios de predios están obligados a la protección y la conservación del suelo mediante técnicas adecuadas de manejo que eviten salinización, compactación, erosión y contaminación y en general la pérdida y la degradación de los suelos. La resolución 0170 del 2009 de Minambiente planteó el 17 de junio como el Día Nacional de los Suelos. Entonces el país ha adoptado toda una tecnología y toda una serie de herramientas para el manejo sostenible de los suelos. Y dentro de esa sostenibilidad relacionada con el suelo, la aplicación de materiales orgánicos crudos pues no tiene cabida. Quien vigila, quien controla estas actividades a nivel país es el ICA. Entonces el ICA restringe la utilización de materiales orgánicos crudos y hay normatividad desde el ICA donde se plantea que esos materiales orgánicos tipo residuo que se generan en granjas de explotación animal, como porquinazas, como gallinazas, como pollinazas, no se pueden aplicar a los suelos. Deben ser gestionadas adecuadamente y esa gestión implica que deben ser utilizadas como materia prima para la producción de acondicionadores y mejoradores del suelo después de que hayan sufrido procesos de estabilización y sanitización. No se considera para nada la aplicación directa y la disposición sobre los suelos por las grandes implicaciones que tienen estos materiales al ser aplicados al suelo. Entonces, la aplicación de materiales orgánicos frescos tiene un efecto efímero no acumulativo. Esa materia orgánica cruda desaparece rápidamente del suelo. Y al ser esa materia orgánica cruda, va a generar una explosión, una gran actividad biológica en el suelo. Y como estos materiales orgánicos crudos, simples, desaparecen rápidamente, esa cantidad de microorganismos que queda después de haber desaparecido, esos residuos orgánicos frescos, van a ir a transformar la materia orgánica más estable del suelo, poniendo en riesgo todas las propiedades de este. Entonces, esos materiales orgánicos frescos es necesario considerarlos con sumo cuidado, con sumo respeto, por el efecto complejo y negativo que tiene en el manejo y en la sostenibilidad de los suelos. Esta relación carbono-nitrógeno es determinante para evaluar la calidad de los restos orgánicos. Los microorganismos, como decíamos, requieren carbono que viene de un proceso de oxidación para obtener la energía por la ruptura de esos enlaces y obtener energía a partir de esos enlaces, de la ruptura de esos enlaces. Entonces, estos dos elementos, carbono y nitrógeno, se constituyen en elementos críticos y determinantes en el proceso de transformación. El carbono para obtener energía y el nitrógeno para ser introducido en el protoplasma y construir moléculas tan determinantes como las proteínas, como los ácidos nucleicos, como las enzimas. Entonces, de estos dos elementos, el carbono y el nitrógeno, el que está en menor cantidad es el nitrógeno. Y al estar en menor cantidad, es el elemento limitante por el cual estarán compitiendo los microorganismos y las raíces de las plantas. Entonces, la relación carbono-nitrógeno, relación determinante y fundamental para permitir la tasa de transformación de la materia orgánica.
Dentro de esos materiales orgánicos que tenemos en el suelo, los podríamos agrupar entre un carbón activo, entre un carbón lento y un carbón pasivo. Ese carbón activo representa el 20% de la materia orgánica del suelo y va a tener una tasa de recambio de 1.5 años. Entre más simple sea la materia orgánica, la tasa de recambio es mayor. Vamos a tener un carbón lento, representado por una materia orgánica estabilizada, que va a tener unas tasas de recambio entre 15 a 100 años. Y un carbón pasivo, que realmente representa el humus del suelo. Este carbón pasivo es el capital del suelo. El capital de los suelos está representado por la materia orgánica. Y dentro de esa materia orgánica, determinante el contenido de carbono orgánico, que va a tener unas tasas de recambio entre 500 a 5000 años. Si esas tasas de recambio, esas tasas de transformación de estos materiales se acortan, vienen las implicaciones sobre los suelos. Y eso es lo que está pasando con las estrategias de cultivo que estamos teniendo. Estrategias de cultivo bastante artificiales, sustentadas en aplicación de fertilizantes de naturaleza química, sin tener consideración en la incorporación de materiales orgánicos. Entonces, al tener estas tasas de recambio tan altas, en una vertiginosidad tan alta, estamos agotando los niveles de materia orgánica y estamos poniendo en riesgo la fracción húmica del suelo, representada por esos carbones lentos y esos carbones pasivos, que es lo que deberíamos cuidar y conservar en los suelos. Entonces podemos hablar de unas tasas de mineralización. Y como veíamos en el ejemplo de la mineralización y la descomposición que iba sufriendo diferentes pasos, podemos considerar una mineralización primaria y una mineralización secundaria en los suelos. La mineralización primaria está relacionada con esos materiales orgánicos que están llegando, que están incorporándose constantemente al suelo. Pero lo que debemos cuidar es la no manifestación de minerales, de la mineralización secundaria, porque esa mineralización secundaria implica disipación del carbono vía CO2 y agotamiento de la fracción húmica del suelo. Y si la fracción húmica del suelo empieza a disminuir, vamos a tener grandes alteraciones y afectaciones sobre los suelos. Entonces, aquí la pregunta también podría ser, entonces apliquemos materiales con una relación carbono-nitrógeno bastante alta. Entonces, apliquemos cascarilla o apliquemos acerrín o apliquemos chipeado de madera, porque van a tener una relación carbono-nitrógeno muy alta. Van a tener poco nitrógeno y alto contenido de carbono. Van a ser materiales orgánicos bastante recalcitrantes, bastante complejos, por los altos contenidos de celulosa, lignina y hemicelulosa que tienen. Pero aquí también se presenta una dificultad con estos materiales de la relación carbono-nitrógeno tan alta. Es que ese exceso de carbono es oxidado por los microorganismos y regresa rápidamente a la atmósfera. Entonces vamos a tener pérdida de CO2 y poca incorporación de carbono orgánico en el suelo. Y lo que estamos buscando es la incorporación de la materia orgánica vía carbono orgánico a los suelos. Y al tener esas relaciones carbono-nitrógeno tan altas, vamos a tener igualmente una inmovilización particularmente de nitrógeno, de fósforo y azufre. Es decir, el poco nitrógeno que haya en el suelo, el poco azufre, el poco fósforo que haya o que se esté aplicando vía fertilizantes va a ser utilizado por los microorganismos que compiten más eficientemente por esos elementos para transformar esos materiales. Entonces, la solución definitivamente no es aplicar relaciones carbono-nitrógeno tan altas. Esa relación carbono-nitrógeno deberá tener un balance adecuado y un balance ajustado entre el contenido de carbón y el contenido de nitrógeno para poder impactar positivamente los suelos. No se trata de aplicar
materiales con esa relación carbono-nitrógeno tan alta, porque vamos a generar descompensación. Entonces, la materia orgánica en la que estamos pensando es en una materia orgánica tipo acondicionador y mejorador del suelo. Y estos acondicionadores o mejoradores del suelo son el resultante de una descomposición biológica. Es necesario cuidar muy cuidadosamente cuáles son los microorganismos que están presentes en el proceso de transformación, porque los microorganismos patógenos también transforman, porque los microorganismos patógenos también mineralizan. Si los microorganismos patógenos transforman y mineralizan, pues terminarán expresándose en el producto final. Entonces, en la medida en que nosotros podamos recomponer, ajustar la carga biológica del proceso de compostaje, vamos a tener un material completamente sanitizado. No se trata solo de materiales estabilizados, sino que se trata de materiales sanitizados, que estén libres de microorganismos patógenos para plantas, para animales y para personas, porque la materia orgánica en sí se puede constituir en un riesgo sanitario en general, no solamente fitosanitario. Lo que pretendemos finalmente es impactar la productividad del suelo. Entonces, un acondicionador orgánico no puede clasificarse como un fertilizante, porque es que nosotros no pensamos en los materiales orgánicos, en los acondicionadores, para aplicar nutrientes. No solamente pensamos en el contenido de NPK, no consideramos cuánto me puede aportar en términos de nitrógeno, fósforo y potasio. Pensamos más en otras propiedades, pensamos más en impactar propiedades determinantes para los suelos. Un acondicionador resulta de la descomposición biológica. Insistimos en esta descomposición biológica. En la medida que pueda ajustar la actividad y el tipo de microorganismos presentes en la mineralización, podré encontrar un mejor producto. Un abono es igual a un fertilizante. Una enmienda es igual a un acondicionador. El fertilizante es un producto aplicado para las plantas, está pensado para las plantas, para aportar uno o más de los nutrientes que tengan, que requieran estas, perdón. Un acondicionador es un mejorador del suelo, cuya acción fundamental consiste en el mejoramiento de las propiedades del suelo. Esas propiedades serán físicas, químicas o biológicas, y con la materia orgánica de buena calidad se logra impactar positivamente estas propiedades del suelo. La enmienda o acondicionador va dirigido al suelo y el abono va dirigido a la planta. Entonces nosotros, nuestros sistemas de cultivo, deberíamos involucrar ambas consideraciones. Acondicionar y mejorar el suelo con materiales orgánicos y aportar los fertilizantes que las plantas requieren. Es insensato también plantear que con solo aplicación de materiales orgánicos voy a suplir todos los requerimientos nutricionales de un cultivo. Pues definitivamente no es posible. La norma que regula los parámetros de calidad de los materiales orgánicos es la NTC 5167, la resolución ICA 150, donde habla de un máximo de humedad del 25%, de una densidad aparente máximo del 0.6, de un contenido de carbono orgánico mínimo del 15%, de un contenido de cenizas máximo del 60%, de una capacidad de intercambio catiónico mínimo del 30% y una capacidad de retención de humedad mínimo su propio peso. Sobre estos parámetros es donde se debería poner el ojo, donde se debería poner el énfasis cuando se trata de definir las propiedades y calidades de un material orgánico. No tanto en el contenido de NPK, sino en estas propiedades, porque estamos pensando es en impactar, en mejorar las propiedades del suelo. El contenido de metales pesados es determinante. La norma determina, regula la cantidad de metales pesados que puede haber en estos materiales orgánicos. Cualquier material que se comercialice en el país, que sea de naturaleza orgánica, deberá tener dentro de su ficha técnica la prescripción y la determinación del contenido de metales pesados
los cuales deben estar por debajo de norma. Si la cantidad de metales pesados está por encima de la norma, pues debería restringirse su utilización. Paralelo a, a estos parámetros tan importantes en la calidad de la materia orgánica, también está el concepto de actividad biológica. Los abonos, que decíamos que son los fertilizantes, los acondicionadores o mejoradores de suelo de naturaleza orgánica, son productos activos biológicamente. Esos productos activos biológicamente quiere decir que hay presencia de microorganismos, que no debería haber presencia de microorganismos patógenos, pero sí debería haber presencia de microorganismos benéficos. Entonces, se debería preferir materiales orgánicos enriquecidos con microorganismos benéficos, para que esos microorganismos, cuando lleguen al suelo, contribuyan al proceso de nutrición vegetal y a mejorar la calidad biológica de los suelos. Esa calidad biológica de los suelos mediante la restricción de muchos microorganismos patógenos que habitan en los suelos y que se pueden aumentar vía llegada de materiales orgánicos crudos de dudosa procedencia. Como hablamos de los materiales orgánicos como productos biológicamente activos, esos materiales no deben estar completamente secos. Recuerden que la norma plantea un contenido de humedad entre el 20 al 25%, porque si el material está por debajo de ese contenido de humedad, será biológicamente inactivo. El déficit de humedad es un parámetro que restringe la manifestación de los microorganismos. Cuando está seco, no hay actividad biológica, porque los microorganismos no encuentran ese determinante fundamental que es el agua para poderse expresar. Una forma de esterilizar y sanitizar es secar, es desecar, porque baja la población de microorganismos. Entonces, como estamos pensando en un producto biológicamente activo, es admisible que haya allí presencia de mesófilos, que haya presencia de termófilos, porque estos termófilos garantizan que hubo un proceso de incremento de temperatura. Si hubo incremento de temperatura, se pueden manifestar los termófilos. No es pertinente que haya microorganismos patógenos, que no haya enterobacterias, que no haya salmonela, que no haya shigella, porque no queremos un riesgo sanitario asociado a la manipulación de estos microorganismos patógenos. Queremos un producto, un acondicionador, un mejorador orgánico donde haya suficiente presencia de microorganismos benéficos. Al transcurrir el proceso de transformación, el contenido de carbono orgánico tiende a disminuir. Y esos procesos de transformación de la materia orgánica se dan por cualquier actividad del cultivo. Usted voltea, prepara, ara el suelo y está teniendo un incremento en el contenido de oxígeno. Si hay un incremento del contenido de oxígeno, la materia orgánica tenderá a disminuir. Si el contenido de carbono orgánico tiende a disminuir, el contenido de cenizas tiende a aumentar. Cuando se cruzan esas barras de carbono y cenizas, se encuentra un momento óptimo de la utilización del compostaje porque implica un grado de estabilidad adecuado. Requerimos un material orgánico pensado en la capacidad de retención de humedad. La capacidad de retención de humedad es fundamental como parámetro para determinar la calidad de los materiales orgánicos. El carbono orgánico aporta grandemente a la CIC, a la capacidad de intercambio catiónico. Toda la CIC que la norma plantea relacionada con los acondicionadores orgánicos está relacionada con el contenido de carbono orgánico. Este parámetro de CIC de capacidad de intercambio catiónico está estrechamente relacionado con el carbono orgánico. Si el contenido de carbono orgánico disminuye drásticamente, la CIC del suelo también disminuirá. Y si la CIC, de los materiales orgánicos disminuye, pues también va a disminuir su capacidad de retención de humedad. Y queremos, en estas condiciones de cultivo tan complejas, tan estresantes por déficit hídrico,
tener materiales que puedan retener humedad, que puedan garantizar una permanencia de humedad de agua en el tiempo en los suelos. Entonces, si bien hemos hablado de los materiales orgánicos crudos, también es pertinente hablar del proceso de compostaje. Y el proceso de compostaje no es más que una mezcla de materiales orgánicos de diferente naturaleza. Entonces vamos a encontrar residuos orgánicos de origen animal y de origen vegetal, que son sometidos a un proceso de estabilización y sanitización. Y ese proceso de estabilización implica una aireación, ya sea por aire forzado o por acción mecánica. Esta aireación de los materiales en proceso de compostaje, el incremento de oxígeno, de aire en las pilas de compostaje, contribuye al incremento de la temperatura. O sea, no hay que colocar temperatura. Si la temperatura fuera muy baja, pues habría que suministrar algo. Pero en las condiciones normales, en las condiciones de temperatura, de condiciones ambientales, no es necesario colocar o incrementar este parámetro. El volteo, la aireación contribuye al incremento de temperatura y contribuye a que se vayan manifestando los diferentes tipos de microorganismos. La fase mesófila, la fase termófila y la fase de enfriamiento se dan al garantizar un adecuado proceso. Y ese adecuado proceso implica una adecuada mezcla y una adecuada combinación de materiales y una adecuada incorporación de microorganismos benéficos. Entonces, el compostaje es un proceso aeróbico de transformación biológica. Si no tenemos la presencia y la manifestación de los microorganismos, será muy difícil encontrar un material estabilizado. El producto del compostaje es un material estable, similar, pero no es humus. Dentro de las connotaciones iniciales que hacíamos cuando hablamos de humus, estamos hablando de leonardita y la fracción húmica. Pero al aplicar un material que sea lo más similar, que esté lo más estabilizado, que tenga una adecuada relación carbono-nitrógeno, que esté libre de microorganismos patógenos, el impacto sobre el suelo será positivo y no negativo, contrastado con los materiales orgánicos crudos. Entonces hablamos de un proceso de compostaje, de estabilización y de sanitización. Estos procesos son determinantes al poder seleccionar en el mercado qué tipo de producto se quiere utilizar. El proceso de compostaje, les reitero, que es una mezcla de materiales orgánicos de diferente origen. Materiales orgánicos de una relación carbono-nitrógeno baja, como los residuos de origen animal. Materiales de una relación carbono-nitrógeno alta, como los materiales de origen vegetal. El combinar estos materiales, el suministrar microorganismos benéficos y estar velando por un proceso de producción ajustado y adecuado a las características del producto, permitirá obtener ese material estabilizado y sanitizado. Recuerden que estamos hablando en términos de estabilización, no estamos hablando de maduración, porque son procesos industriales, son procesos donde se moviliza, donde se gestiona grandes volúmenes y grandes cantidades de materia orgánica, donde la norma está en términos de estabilización y de sanitización. Es importante considerar cuánto cuesta la humedad de la materia orgánica. ¿Y cuánto cuesta la humedad? Porque muchas veces se hace la elección de una materia orgánica cruda con altos contenidos de humedad. Y esos contenidos y esos altos contenidos de humedad muchas veces no tienen en consideración el precio. Entonces se considera que como es una materia orgánica barata, va a tener un efecto importante sobre los suelos en esa relación costo-beneficio. Lo que les queremos plantear es que esa materia orgánica húmeda cuesta. Los microorganismos que desarrollan el proceso de compostaje hemos planteado que son estrictamente aeróbicos. Son estrictamente aeróbicos, pero el que sean estrictamente aeróbicos no implica que no requieran agua para nada. Requieren agua, porque el agua es ese recurso, ese parámetro determinante para la acción, para la actividad biológica y el proceso de estabilización. Si hay un exceso de agua, se podrán manifestar
microorganismos anaeróbicos y generar procesos de putrefacción o procesos de fermentación, que el metabolismo de los microorganismos aeróbicos es completamente diferente a los anaeróbicos y se van a manifestar en estos procesos anaeróbicos fuertes inconvenientes por el desprendimiento de muchos subproductos que impactan negativamente el proceso. La alta humedad en los abonos orgánicos, además de ser un problema fitosanitario, representa un costo oculto que disminuye la competitividad. Se requiere analizar un ajuste de humedad al 20%. Entonces aquí, ¿por qué 20%? Porque la norma, la NTC es 5167, la resolución ICA 150 plantea que los acondicionadores orgánicos deben estar en ese valor de 20%. Entonces, planteando un ejemplo de una materia orgánica al 40% de humedad, realmente cuando compramos 50 kilogramos del producto, realmente estamos comprando 37.5 kilogramos del producto al 20% de humedad. 50 kilogramos versus 37.5 kilogramos. Entonces, en el ejemplo, si ese saco de materia orgánica cruda al 40% de humedad tuviese un costo de 6.000 pesos, más el flete de 3.500, más una aplicación de 800 pesos, vamos a tener un costo real en finca de 10.300. Un costo aparente de 206 pesos, pero un costo real de 274,6. Esto con las implicaciones de que no voy a aplicar la cantidad realmente requerida por el exceso de humedad y el riesgo sanitario, fitosanitario asociado a la aplicación. Entonces voy a tener que un bulto de 50 kilogramos realmente representa 37.5%. Estoy aplicando realmente el 75% de la aplicación. Voy a tener un costo oculto relacionado con la aplicación del producto. No solamente el impacto económico, sino las implicaciones que tengo a nivel de cultivo. Voy a tener una explosión de microorganismos patógenos y voy a tener un rendimiento, un subrendimiento por la aplicación de ese producto, porque estoy aplicando realmente agua y no estoy aplicando el producto con base en la consideración de la normatividad. El concepto de humedad es diferente al concepto de retención de humedad. Nosotros queremos materiales que tengan una alta capacidad de retención de humedad. No queremos materiales altamente húmedos, porque si el contenido de humedad es alto, vamos a tener inconvenientes con el manejo y el comportamiento del producto a nivel del suelo. Esta humedad estará relacionada con los diferentes materiales que hayamos utilizado. La retención de humedad va a tener relación con la granulometría y con la composición del material. Es muy importante hacer énfasis en que es diferente el concepto de humedad al concepto de retención de humedad. Nosotros estamos buscando productos, acondicionadores orgánicos que tengan una alta capacidad de retención de humedad. Esta retención de humedad está relacionada con la materia orgánica de origen vegetal que pueda tener este material. Entre ellos, el carbohidrato que más abunda en la naturaleza es la celulosa y la hemicelulosa. Esos materiales van a tener una alta capacidad de retención de humedad. Esta alta capacidad de retención de humedad relacionada con el contenido de carbono orgánico. Como planteamos, ese carbono orgánico va a tener una alta relación con la capacidad de retención de humedad, con la C y C del suelo, con la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico de estos materiales aumenta en la medida en que tengamos un carbono orgánico de buena calidad y ese carbono orgánico de buena calidad ajustado mediante una buena relación carbono-nitrógeno. No se requiere una relación carbono-nitrógeno muy baja porque tendríamos una tasa de mineralización muy alta. Y una relación carbono-nitrógeno tan alta va a generar alta disipación del carbono vía CO2 que finalmente no va a impactar la fracción húmica del suelo con la conformación
de sustancias prehúmicas y prefúlvicas, que es lo que se está buscando mediante la incorporación de materiales orgánicos estabilizados y sanitizados por un proceso de compostaje. Es determinante el nivel de patógenos. Es definitivamente un riesgo el utilizar materia orgánica vegetal del mismo tipo de cultivo si esta materia orgánica vegetal del cultivo no ha sido sometida a un buen proceso de estabilización y sanitización. La sanitización aquí es fundamental. Y recuerden que hay gran presencia de muchos microorganismos y estos microorganismos van a tener unas estructuras de resistencia e enquistamiento bastante grande. Muchas clamidosporas de estos hongos van a enquistarse, van a manifestarse por mucho tiempo. Es decir, que si usted realiza un mal proceso de sanitización de los residuos de cosecha y hace una reincorporación a nivel de cultivo, va a tener grandes riesgos con la presencia de enfermedades, porque estos microorganismos realmente son bastante complejos de erradicar. Y son complejos de erradicar por las estructuras de resistencia que generan. Finalmente, en el país hay una gran política de gestión sostenible del suelo. Dentro de esa gestión sostenible del suelo, el país está considerando muchas estrategias, muchas alternativas, disponiendo recursos, porque se considera el suelo como un recurso bastante frágil. Y esa fragilidad está relacionada con los niveles de materia orgánica. Si a nivel país estamos pensando en la gestión sostenible del suelo, yo creo que a nivel de los productores, a nivel de las empresas, independiente de los productos que manejen estas, es necesario tener una posición responsable frente a los suelos para garantizar la permanencia de este recurso, es bastante frágil. Finalmente, ¿qué tipo de materia orgánica aplicar? Materiales orgánicos crudos, estiércoles, porquinasas, biosólidos, no estabilizados, sanitizados ni compostados, que le den una falsa idea de crecimiento y desarrollo por el verdor conseguido sobre los cultivos, o productos estabilizados y sanitizados enriquecidos con microorganismos benéficos que mejoren las propiedades del suelo. Aquí estamos en una situación cortoplacista. Aplicar materiales orgánicos crudos que ilusoriamente manejan un bajo costo, pero que van a tener un alto impacto sobre los suelos, sobre los cultivos, a nivel de contaminación y a nivel de reducción de la materia orgánica estable del suelo. Definitivamente hay que preferir materiales estabilizados, sanitizados, que hayan sufrido un proceso y que ese proceso permita que sean lo más similar, que ese producto sea lo más similar, lo más parecido a la materia orgánica estable del suelo. Si queremos aplicar materia orgánica estable, completamente humificada, deberíamos aplicar ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, leonardita, lo cual, como todos sabemos, tiene un alto costo, un alto valor. Y el impacto realmente es bajo por las cantidades que se pueden aplicar a nivel de suelo y a nivel de cultivo. Aplicar 1 o 2 litros de estos materiales por hectárea, que es la recomendación por el costo que tienen, va a generar un bajo impacto. La materia orgánica en los suelos está desapareciendo, se está reduciendo a unos niveles dramáticos que está poniendo en riesgo la sostenibilidad y la productividad de los cultivos. Si vamos a seleccionar materia orgánica, deberíamos estar pensando en una materia orgánica que haya sufrido un proceso de compostaje. Y les reitero que el proceso de compostaje no es más que una combinación de materiales orgánicos de diferente origen, que debemos poner mucho juicio en la relación carbono-nitrógeno y que no es simplemente esas relaciones carbono-nitrógeno tan altas al utilizar materiales recalcitrantes de difícil transformación, porque estaríamos generando una disipación de CO2. Esa relación carbono-nitrógeno es fundamental y esa relación carbono-nitrógeno, como la CIC, como la capacidad de retención de humedad, se consigue a través de un adecuado proceso
de estabilización y un adecuado proceso de compostaje, donde se cuide rigurosamente los factores que intervienen en el proceso de transformación. Abonamos Obiote es una compañía que viene trabajando alrededor de 3 líneas de productos: acondicionadores orgánicos, fertilizantes mineral orgánicos y bioinsumos. Estamos enfocados por ahora en microorganismos relacionados con la nutrición vegetal. Nos interesa mucho entender cómo son los procesos de estabilización y sanitización, cómo podemos incorporar microorganismos benéficos que ayuden al proceso de sanitización, especialmente microorganismos transformadores y estabilizadores de materia orgánica. También estamos con microorganismos tipo hongo formadores de micorriza, microorganismos solubilizadores de fósforo y fijadores de nitrógeno. Queremos brindar soluciones integrales al manejo de los suelos, a la nutrición vegetal, bajo las líneas de acondicionadores, fertilizantes mineral orgánicos y bioinsumos. Les agradezco mucho su atención. Espero haya sido valioso para ustedes, que haya podido aportar algo en los conceptos pues planteados, y quedo atento a cualquier observación, pregunta o discrepancia que pueda existir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos, digamos, recopiladas las preguntas. Ángela te va a hacer la recopilación para que empieces a responder o a pedir a nuestros asesores técnicos comerciales que amplíen esta información. Muchas gracias, Ángela. Te dejo encargar las preguntas. Claro que sí. Don Octavio, la primera. Si tengo un problema de hongos fitopatógenos y requiero subir niveles de materia orgánica y de microorganismos benéficos, ¿cuál es la mejor forma de hacer ese proceso? Otra vez, ¿se tiene presencia de microorganismos patógenos? Tengo un problema de hongos fitopatógenos y requiero subir niveles de materia orgánica y de microorganismos benéficos, ¿cuál es la mejor forma de hacer ese proceso? Sí. Hay algunos planteamientos donde se dice que la materia orgánica contribuye a la diseminación o dispersión de microorganismos patógenos. Es decir, cuando usted tiene una incidencia alta de microorganismos patógenos, aplicar materia orgánica puede contribuir a la dispersión y a la multiplicación de estos. Eso es cierto, si aplica una materia orgánica cruda, y esa materia orgánica cruda va a ser utilizada por los microorganismos patógenos, generalmente microorganismos de naturaleza heterótrofa, que cogen esa materia orgánica para obtener requerimientos de energía. La invitación sería considerar materia orgánica de buena calidad, materia orgánica sometida a un proceso de estabilización y sanitización. También sería muy importante descompensar la población de microorganismos patógenos, y descompensar esa población de microorganismos patógenos vía incorporación de microorganismos benéficos. La manifestación del microorganismo patógeno muchas veces se da por una descompensación o por una baja presencia de microorganismos benéficos. Si aumentamos la población de microorganismos benéficos, vamos a poder reducir la manifestación de esos microorganismos patógenos. Estimuladores de crecimiento, PGPR, transformadores de materia orgánica. Hay un sinnúmero de microorganismos benéficos que contribuyen a mejorar la dinámica microbial en esos sistemas donde hay alta manifestación de patógenos. Perfecto. Segunda pregunta. En cultivos de aguacate que no se retira el árbol del sitio después de cosecha, ¿en cuánto tiempo se considera que se recupera el suelo? La recuperación del suelo es un recurso pues bastante complejo, sujeto a un proceso de alteración natural y a un proceso de alteración artificial. El término no debería ser recuperación, porque no se vuelven a recuperar las propiedades y a dejarlas tal cuales como estaban antes de la alteración. Deberíamos hablar de unas estrategias de remediación. Y esas estrategias de remediación están muy relacionadas con lo que haga después de desarrollar cualquier actividad agrícola relacionada con cualquier tipo de cultivo. Entonces quiere decir que incorporación de materia orgánica, incorporación de microorganismos va a contribuir enormemente a la remediación del suelo. Eso depende
también de las condiciones edafoclimáticas donde se encuentre el cultivo. Si tenemos una condición de piso altitudinal bajo, la tasa de transformación de la materia orgánica va a ser muy alta. Si tengo un piso altitudinal alto, la tasa de transformación de la materia orgánica pues será más lenta. Pues depende de muchos factores, pero la invitación es a considerar estrategias de remediación incorporando materiales orgánicos, microorganismos y enmiendas. Las enmiendas van a contribuir enormemente a recomponer propiedades en el suelo tan importantes como el pH, reducir niveles de aluminio y aportar fósforo si la enmienda considerada es roca fosfórica. Okay. Perfecto. Cuando yo aplico pulpa de café directamente en las calles de los cafetales, ¿es aconsejable hacer esa práctica? ¿Y qué riesgos tiene aplicarla fresca sin compostarla, así sea aplicada a las calles del cultivo? Sí, aplicar esos materiales frescos al cultivo tiene un riesgo fitosanitario. Y también hay la generación de muchos exudados relacionados con la pulpa de café. Sería importante combinarla con otros materiales. Esa combinación de materiales se puede hacer a nivel de sitio y definitivamente incorporar microorganismos transformadores de materia orgánica para ayudar a la estabilización rápida de esos materiales tipo pulpa de café. ¿Cómo hacer un vermicompost basado en porcentaje carbono-nitrógeno? No, cuando hablamos de vermicompost, no sé si estamos hablando de lombrices, de actividad transformadora mediada por la acción de lombrices. Es un balance. De los materiales orgánicos, de casi todos conocemos el contenido de carbono y el contenido de nitrógeno que tiene. Simplemente es balancear. Y una buena relación de balance para un material orgánico, un acondicionador de buen efecto es 30. No muy bajo, por debajo de 10, porque va a tener una tasa de transformación muy alta y por encima de 30 va a ser muy recalcitrante. Entonces una relación carbono-nitrógeno sirve de 30, sirve para balancear cualquier tipo de materia orgánica. Y balancear es el contenido de carbono con relación al contenido de nitrógeno. Hola, sí. ¿Qué opinión tiene del biochar? El biochar es un material, creo que es después de un proceso de pirólisis que se obtienen estos materiales. Son materiales realmente que tienen un efecto importante sobre los suelos. Se hace un proceso de incrementar enormemente los contenidos de carbono orgánico en el suelo y creo que el efecto es bastante importante, muy estudiado en términos de remediación de suelos para inmovilizar contaminantes y creo que impacta muy positivamente los suelos. ¿Qué opinión tiene sobre la biorroca? Esos materiales los contienen la biorroca, inclusive alto grado de silicio. Sí, la combinación de materiales orgánicos con cualquier tipo de harina o enmiendas o materiales inorgánicos es una excelente opción. La transformación de los materiales orgánicos propicia la producción de muchos ácidos orgánicos. La mineralización finalmente es tener una gran cantidad de ácidos orgánicos. Entonces, el tener materia orgánica mezclada con estos materiales de naturaleza inorgánica contribuye a la paulatina acidulación de esos materiales y si el contenido de silicio es alto, la acidulación por expresión de los ácidos orgánicos contribuye a aumentar los niveles de silicio en la fase líquida del suelo. ¿Cómo se incluye la leonardita en el suelo en su recuperación? La leonardita tiene diferentes presentaciones. Hay unos materiales que son sólidos, pero altamente solubles, y otros materiales que son líquidos. Depende de la formulación como se tenga la leonardita. Generalmente se incorporan vía DRENS porque son altamente solubles. Entonces, los ácidos húmicos, si vienen en presentación líquida, simplemente se hace un DRENS aplicado al suelo. Y si la presentación es sólida, pues se hace una disolución porque son materiales altamente solubles.
Estas dos cosas que voy a decir fueron más como comentarios. Sí. Recuerda que el carbono también queda en los cuerpos de los microorganismos, que son millones, que al morir serán reintroducidos a la dinámica de la vida del suelo. Sí, como empezamos planteando, había tres tipos de residuos: un residuo vegetal, un residuo animal y la biomasa microbiana. La biomasa microbiana es determinante, es de poco tamaño, de poco peso, pero en alta cantidad. Entonces la biomasa microbiana es realmente determinante por los aportes que hace a nivel de carbono orgánico a los suelos. Otro comentario fue, el alto grado de nitrógeno favorece los aminoácidos libres, que son el manjar de las plagas. Sí, así es. Por eso es muy importante la relación carbono-nitrógeno. Cuando una materia orgánica tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, por debajo de 10, hay un exceso de nitrógeno y genera todos los inconvenientes pues, de manejo a nivel de suelo, a nivel de cultivo. Alto contenido de nitrógeno es demasiado follaje, lo que impacta pues, negativamente el desarrollo de cultivo. Los cafeteros producimos 400 gramos de material orgánico por cada kilo de café recolectado. ¿Cómo deberíamos manejar ese material para su buen uso como materia orgánica? Yo creo que el sistema implica una reincorporación de la materia orgánica al sistema. Nosotros estamos en unos agroecosistemas que son extractivos. Esos 400 gramos de materia orgánica sumados al kilo de café, todos son extraídos del suelo vía proceso de absorción de nutrientes y transformación de la materia orgánica. Entonces, si nosotros reincorporamos al sistema la materia orgánica extraída, estaríamos disminuyendo el impacto. La invitación es a generar un proceso de estabilización de esa materia orgánica, desanitizarla y reincorporarla. La relación carbono-nitrógeno varía dependiendo del origen de la materia orgánica cruda y sus condiciones de compostaje. Sí, es una pregunta. Sí, señor, es una pregunta. Sí, varía enormemente. Dependiendo del tipo de materia orgánica, será la relación carbono-nitrógeno que tenga. Entonces, por ejemplo, la pollinasa, donde en las camas se colocan algunos elementos vegetales como acerrín, viruta o cascarilla, la relación carbono-nitrógeno es mayor. En la gallinaza, que generalmente es una materia orgánica pura, como la porquinasa, sí que no tiene otros aditamientos, no tiene otros materiales, esa relación carbono-nitrógeno es más estrecha. Entonces, el proceso de transformación es mayor. Sí. Esos acondicionadores se pueden mezclar con otros fertilizantes. Se puede hacer una incorporación de forma individual o también se pueden combinar. Las mezclas mineralorgánicas hoy es una línea de manejo bastante pertinente para los cultivos y los suelos. Lo siguiente fue un comentario. Yo revisaría la frase donde la enmienda va dirigida al suelo y el abono a la planta, pues estaría en la fragmentación de la vida misma. Todo lo que haga el suelo, la planta lo reflejará en su productividad y la calidad biológica de la cosecha. Sí, esa clasificación está referida exclusivamente a la resolución ICA 150 y la NTC 5167, que divide en el país abonos y fertilizantes de acondicionadores orgánicos y plantea que los acondicionadores están pensados para mejorar las propiedades del suelo y que los fertilizantes son materiales que aportan uno o más de los nutrientes que la planta necesita. En sí el suelo no es el que necesita los nutrientes, sino la planta la que necesita los nutrientes. Gracias por el comentario. Dentro de un material estabilizado, ¿qué porcentaje de carbono pasa a biomasa y qué porcentaje pasa a CO2? Depende de los procesos de transformación, pero se puede disipar por encima del 30%. Y esa disipación implica una reducción de los contenidos de carbono orgánico final. Estamos hablando de procesos de respiración. La respiración implica alta pérdida de carbono orgánico vía procesos de oxidación.
lo cual se relaciona también con el proceso de la fotosíntesis. Los estomas en las hojas hacen proceso de intercambio gaseoso, vapor de agua. Entonces, tanta agua sale para poder captar los niveles de CO2 en términos de carbono orgánico requerido para la reconstrucción de las formas orgánicas de la planta. Sí. Como material con condiciones de gasto de energía biológica, ¿qué porcentaje pasa a las células y cuánto se pierde? No hay unas cifras pues definitivas para estos parámetros. Dependiendo de la complejidad del material orgánico, sería el proceso de transformación. Aquí estamos hablando de que los microorganismos no hacen procesos filantrópicos. Es decir, los microorganismos actúan transformando la materia orgánica para suplir un requisito vital de sobrevivir. Los microorganismos actúan sobre la materia orgánica para obtener energía y poder incorporar diferentes elementos dentro de su estructura. Si la materia orgánica es muy compleja, la incorporación será menor porque será poco eficiente la transformación. Si la materia orgánica es simple, habrá mayor incorporación porque el proceso de transformación pues será más rápido. ¿Qué tan efectivo es el uso de humus o leonarditas en el suelo para aumento de su materia orgánica y su disponibilidad para las plantas? Sí, el mejor material para incorporar al suelo es la leonardita. Comprar humus como tal. Lo complicado de esto es que en el país, pues bajo condiciones tropicales o en el trópico en general, no hay forma de producir leonardita. Esta leonardita viene de procesos de extracción de países de zona templada, básicamente Canadá, Alemania, Estados Unidos, Rusia, donde las condiciones climáticas han permitido la conformación pues, de esas minas. Cuando hablamos de leonardita, estamos hablando de un material que se ha venido estabilizando desde el terciario. Desde el terciario, pues en la escala geológica. Y cuando hablamos del terciario, estamos hablando de 1.8 millones de años. Es decir, un largo proceso de estabilización. Entonces se extrae la leonardita, se somete a un proceso de purificación y comercialización. Es un material que si bien es muy bueno, es costoso. Y la recomendación de aplicación está en términos de litros o kilos por hectárea. Y cuando hablamos de una materia orgánica compostada, estabilizada y acondicionadores orgánicos, estamos hablando de recomendación en términos de toneladas por hectárea. Cuando usted va a hacer una dosificación de 1 litro por hectárea es muy complejo, cómo lograr impactar. Cuando usted está hablando de aplicaciones en términos de toneladas por hectárea, la homogeneización y distribución del producto pues se facilita a nivel de campo. Sí. Nitrógeno en forma amoniacal y en particular amoníaco y nitrato interaccionan negativamente con la absorción por parte de la planta de calcio, magnesio y potasio, de forma que un exceso de amoníaco puede llegar a provocar la carencia de alguno de estos tres elementos, calcio, magnesio y potasio. Sí, en el suelo tenemos un complejo de intercambio. Ese complejo de intercambio está representado por cargas negativas. Las cargas negativas son saturadas por cationes. Por eso hablamos de capacidad de intercambio catiónico. Cationes que saturan el complejo de cambio. La transformación de la materia orgánica es un proceso de mineralización o de amonificación. El primer paso en la transformación del nitrógeno total es una forma de amonio como NH4+. NH4+. Ese NH4+, luego sufre un proceso de oxidación. Esa oxidación por microorganismos aeróbicos que desarrollan el proceso de nitrificación. Entonces, es decir, a partir del amonio tenemos nitrato por el proceso de nitrificación.
Las plantas toman tanto la forma amoniacal como nítrica. Si hay un exceso de amonio o de cualquier catión en general, puede generar déficit de los otros. Entonces, sí, un alto contenido de amonio puede generar déficit de calcio, magnesio, potasio, de todos los cationes. Pero también un exceso de cualquier otro catión puede generar déficit de amonio, porque estamos hablando de una capacidad de intercambio catiónico en el suelo que debe ser saturada por los cationes de intercambio. Sí. ¿Cómo controlo las poblaciones de microorganismos patógenos? Los microorganismos patógenos son bastante agresivos, bastante versátiles, se acomodan rápidamente y se ajustan a diferentes circunstancias, se vuelven especialistas y oportunistas. Un microorganismo patógeno generalmente penetra por una herida, por una lesión. La invitación es a mantener dinámicas poblacionales en el suelo. La expresión de microorganismos patógenos se da porque se ha alterado esa dinámica microbiana. Ausencia de microorganismos benéficos. Hemos hecho tantas altas aplicaciones de tanto agroquímico que el agroquímico no solamente reduce la población de patógenos, sino que reduce también la población de microorganismos benéficos. El incorporar materiales orgánicos de buena calidad enriquecidos con microorganismos benéficos, el incorporar microorganismos benéficos como tal, va a contribuir a reducir en el tiempo la expresión y manifestación de microorganismos patógenos. La solución no debería ser netamente química, porque si usted aplica químicos en contra de los patógenos, esto se va a contribuir a generar resistencia en los microorganismos patógenos. Ellos van a mutar, se van a terminar acostumbrando a ese agroquímico y finalmente se van a alimentar de él. Sí. Sí, señor. Hola. ¿Los acondicionadores funcionan mejor en climas medios o el proceso es igual para las... Entiendo que debe ser los diferentes niveles sobre el nivel del mar, porque ponen las siglas ASNM. Sí, altura sobre el nivel del mar. Sí, señor. Los niveles de materia orgánica están muy relacionados con el piso altitudinal y la temperatura. Si el piso altitudinal es bajo, hay alta temperatura y los niveles de materia orgánica son bajos por la alta tasa de mineralización. En clima frío, la temperatura es alta, y si la temperatura es alta, hay mayor acumulación de materia orgánica. Si hay mayor acumulación de materia orgánica, por la baja tasa de mineralización. Entonces, los niveles de materia orgánica hay que relacionarlos con el piso altitudinal definitivamente. 3% de materia orgánica en un piso altitudinal bajo es un nivel adecuado, pero un 3% en un clima frío sería demasiado bajo. En clima frío habría que estimular la transformación de la materia orgánica porque es una materia orgánica que no está sufriendo mineralización. Y si no sufre mineralización, no está aportando a las propiedades del suelo. Es decir, no siempre altos niveles de materia orgánica están relacionados con suelos de buena calidad. ¿Qué Sí. proporción de ligninas son las óptimas en un material orgánico adicionado al suelo para mejorar la estructura del mismo? Entre mayor contenido de lignina, el material es más recalcitrante. Hablamos de hemicelulosa, celulosa como componentes importantes de la pared celular de las especies vegetales. La lignina es el material más recalcitrante y más complejo. Porcentajes de lignina por encima de 20% hacen un material demasiado recalcitrante. Sí, señor. Sí. Listo, hola. La leonardita es una forma oxidada de lignitos de carbono que se obtiene de materiales orgánicos fosilizados, aun cuando se conoce el resultado de la adición de ácidos húmicos de origen orgánico sobre la estructura del suelo. Y también habla la misma persona sobre la estructura del suelo, el comportamiento de la estructura después de agregar ácidos húmicos de leonardita es muy escaso. Sí, la propiedad más importante del suelo es la agregación, es la estructura. Entonces, por sobre todo hay que contribuir a la agregación, que el suelo esté agregado, que no esté separado. Es decir, que no haya arenas, limos y arcillas de forma independiente, sino que esas arenas, limos y arcillas se unan.
Entonces en el suelo hay muchos materiales cementantes, muchos materiales que pegan, que unen. Dentro de ellos, materiales floculantes como el calcio, eh, como los óxidos de hierro, y la fracción única del suelo contribuye enormemente a la agregación y a la formación de estructura. Listo. Sí, señor. Si se piensa en aumentar la materia orgánica del cultivo, asociando el cultivo con animales, ¿qué puede hacer para evitar los problemas que trae el aporte de esa materia orgánica cruda por parte de los animales? Sería hacer un proceso de gestión de esa materia orgánica a nivel de finca. Y ese proceso de gestión sería balancear la relación carbono-nitrógeno e incorporar microorganismos benéficos que ayuden a la estabilización y sanitización. Bueno, ¿por qué los análisis de estos acondicionadores se determinan como suelo y no como tejido que debía ser, ya que un compost no es todavía un suelo estabilizado? Sí, los parámetros para analizar la materia orgánica están muy relacionados con los parámetros de los suelos. La materia orgánica se desarrolla por el mismo método, Walker Black o calcinación. Se dice por eh, absorción atómica, respirometría midiendo el desprendimiento de CO2. Si realmente la materia orgánica no puede considerarse como suelo porque después sería un componente que va a ser parte del suelo. Pero no ha sido, no conozco pues realmente los parámetros para determinar diferentes análisis entre ellos. Los laboratorios que están más especializados y más desarrollados en el desarrollo de análisis son los laboratorios de suelo. Entonces, en los laboratorios de suelo, básicamente, pues se hace los análisis de materia orgánica bajo los mismos parámetros que se hace el análisis de suelo. Habría que estudiar, básicamente, diferenciar en algunos parámetros. Sí, Sí. señor. Un momento. Al mezclar estos materiales, ¿es posible darle una parte de volteos periódicos guardando posibles parámetros como temperaturas? ¿Es posible taparlos? Habría necesidad de taparlos si hay un exceso de humedad, es decir, si se van a mojar y están a la intemperie, para reducir la llegada de agua y que no haya saturación. Si no hay ese riesgo, es mejor mantener el material completamente descubierto. Y los volteos van a contribuir al incremento de la temperatura y que se pueda alcanzar la fase mesófila. Y una fase mesófila es una temperatura básicamente de pasteurización, de 60 a 70 grados centígrados. Un compostaje no debería subir más de allí en la temperatura. Entonces, ¿el compost no se puede utilizar en cultivos extensivos con altos requerimientos de agua como el arroz? El compost se puede utilizar en cualquier tipo de cultivo y en cualquier tipo de suelo, pues básicamente porque está dirigido al suelo. En las labores previas de preparación se podría considerar la incorporación de materia orgánica. En el cultivo de arroz, pues sí es bajo riego, eh, es compleja pues la lámina de agua porque se necesita esa lámina de agua que se mantenga para poder garantizar el desarrollo del cultivo de arroz como tal. Sí. La retención de humedad también depende del tipo de suelo. Sí, la retención de humedad del suelo depende de la fracción arcilla y de la materia orgánica. Y hay una relación directa entre mayor contenido de materia orgánica, mayor capacidad de retención de humedad. Si el suelo es arcilloso, igualmente va a tener mayor capacidad de retención de humedad. Un suelo arcilloso se inunda rápidamente, se encharca. Un suelo arenoso rápidamente drena porque el agua no permanece dentro de él. ¿Qué dosis recomiendan y con qué frecuencia para cítricos? ¿De materia orgánica? Sí, señor. Sí, la materia orgánica debería incorporarse mínimo 2 veces al año, haciendo una aplicación por árbol entre 1 a 2 kilos de materia orgánica.
¿Cuál es el efecto de la materia orgánica sobre la CIA y la retención de aniones como nitrógeno, azufre y fósforo? Sí, la CIA es la capacidad de intercambio aniónico. Eh, sí, la materia orgánica tiene carga variable, pero esa carga variable es principalmente carga negativa. Hay otros coloides que tienen carga variable y que pueden aportar carga positiva. Pero la materia orgánica, no obstante tener carga variable, aporta principalmente carga negativa. O sea, el aporte de la materia orgánica es más a la CIC que a la CIA. ¿Qué opinión tiene del lixiviado y de los lodos de biodigestores en granjas porcinas? Eh, Toda materia orgánica es susceptible de aplicación. Esos lixiviados tienen un alto contenido de sólidos suspendidos o carga orgánica dentro del líquido. Entre más estabilizado y sobre todo sanitizado esté el material, se podría hacer una utilización. Finalmente, es un manejo integral que se haga del sistema. Y ese manejo integral implica la incorporación de estos lixiviados, pero también materiales orgánicos de diferente fuente y la incorporación de fertilizantes y microorganismos. ¿Qué Sí, información tenemos sobre abono de caballo de pesebrera? la equinasa es un buen material, tiene una relación carbono-nitrógeno muy interesante, contribuye muy bien a los suelos, es un material grueso que mejora mucho las propiedades físicas del suelo, sobre todo la porosidad y la densidad aparente. Nuevamente, cualquier material es sujeto de utilizarse vía un buen proceso de estabilización y sanitización para no tener ningún riesgo biológico asociado a la aplicación de esos materiales. Sí. Sí, señor. En manejo de praderas, ¿cuál es la manera más óptima para su incorporación al suelo? En las praderas es muy difícil la incorporación de materia orgánica por los colchones pues, que se tienen o las coberturas tan densas que se tienen en la materia orgánica. Incorporar materia orgánica en estas pasturas es cuando se haga renovación. En el momento de renovación de praderas sería importante incorporar la materia orgánica. ¿Cuál es la mejor manera de aportar microorganismos benéficos al proceso de compostaje de residuos orgánicos separados en la fuente? ¿Qué riesgos existe al incorporar microorganismos de montaña en los cultivos? Sí, los microorganismos benéficos son microorganismos multiplicados bajo condiciones controladas. Y esas condiciones controladas permiten que la expresión y la multiplicación sea del microorganismo de interés. Hay una corriente de los microorganismos de montaña, que se trata de ir a zonas boscosas, obtener un bosque, obtener suelo de bosque y hacer unas fermentaciones para multiplicar los microorganismos que hay ahí. El riesgo es que no se sabe realmente qué es lo que se está multiplicando. Al final usted hace una multiplicación de todo y no tiene control del proceso de multiplicación. Sí. ¿No sería importante tener presente el calcio en estos procesos? Sí, el calcio, al igual que todos los otros elementos, es determinante. El contenido de calcio en los materiales orgánicos es alto, sobre todo en los de origen pecuario tipo pollinaza o gallinaza, por la dieta que se le da a estas aves y la aplicación de cales que después se hace como manejo sanitario a los residuos tipo gallinaza o pollinaza. Pero sí, el calcio es un elemento determinante que cada vez es más carente en los suelos. En suelos que en un momento determinado sufren de encharcamiento en determinadas épocas del año, ¿qué abono orgánico utilizar y cómo se haría esa fertilización? ¿En qué momento sería el adecuado? Los materiales orgánicos, como las enmiendas, deben pensarse en el momento de preparación, en el momento
preparación de los suelos, en un acondicionamiento inicial. Cuando se tienen cultivos establecidos, cultivos perennes, se hace incorporación o aplicación a nivel de la corona pues, del árbol. Sí. He encontrado en varios tipos de acondicionadores con registro ICA altos contenidos de Fusarium. Eso me parece fatal. ¿Qué control de calidad le hacen ustedes a sus materiales? De antemano, muy buena presentación. Muchas gracias. Todos estos acondicionadores orgánicos están siendo vigilados por el ICA. El ICA es la entidad que regula y vigila todos los insumos agropecuarios que se utilicen en el país. Los acondicionadores orgánicos deben tener un control de calidad de un laboratorio externo. En la medida en que no se utilicen materiales orgánicos de origen vegetal, el riesgo a la manifestación del Fusarium es mínima. No obstante esto, los materiales orgánicos son de control permanente en un laboratorio externo. El laboratorio externo de control de calidad certificado por el ICA, que hace control de calidad a los acondicionadores orgánicos de la empresa, es el laboratorio GIEN de la Universidad de Antioquia. Los lixiviados del compostaje de mal olor, ¿en qué se pueden usar? El mal olor está relacionado con procesos incompletos de transformación, de estabilización. Entonces, la sugerencia o la invitación es a estabilizar, sanitizar estos materiales antes de incorporarlos o aplicarlos a los suelos. La persistencia en el suelo, la materia orgánica depende de su fuente. ¿Cuál es la persistencia del compost versus leonardita? La leonardita, por ser un producto tan estable, persiste mucho tiempo en el suelo. La tasa de recambio es de mucho tiempo. El compost no es un material que se pueda considerar como tal, como leonardita, pero el tiempo de persistencia es mucho mayor comparado con una materia orgánica cruda, que es muy efímera. Definitivamente, para la recuperación de nuestros suelos y el no permitir el agotamiento de la capa orgánica, es la no utilización de herbicidas y sí la aplicación de microorganismos. ¿Qué beneficios? Así está la pregunta, señor. Sí, la tendencia hoy es una agricultura limpia, sostenible, amigable, de menor cantidad de utilización de agroquímicos, dentro de ellos los herbicidas. Hoy se está promoviendo la utilización de coberturas verdes, de mulch, para conservar muchas propiedades del suelo, entre ellas la cantidad de agua, de humedad y regular poblaciones de microorganismos. En la medida en que podamos reducir la aplicación de agroquímicos, el suelo tendrá una reconvención donde permitirá la expresión de mucho microorganismo benéfico que se ha reducido por la aplicación pues, de tanto agroquímico. Ambientalmente, ¿cómo impacta un desbalance en la relación carbono-nitrógeno? El mayor... Nosotros debemos de pensar en los reservorios, dónde está el carbono en este sistema terrestre. La mayor cantidad de carbono está en los océanos, alrededor de 4.000 tecagramos. Un tecagramo es 10 a la 15 gramos, para que tengan una idea del número. La biomasa vegetal, lo que vemos sobre la superficie terrestre, bosques, selvas, representa alrededor de 555 tecagramos. En el suelo tenemos alrededor de 1.500, la reserva de carbono orgánico que tenemos en el suelo. Entonces, si se estimula, si se acelera la transformación de este carbono orgánico que tenemos en el suelo, vamos a aumentar los niveles de CO2 en la atmósfera y vamos a tener grandes implicaciones de cambio climático de efecto invernadero. Por eso es tan determinante y tan importante poder conservar esos niveles de carbono orgánico en los suelos. Sí. Los chinos extraen leonardita. ¿Los qué? Los chinos. Pues yo creo que sí, tienen algunas, no sé exactamente, porque las minas más grandes que conozco o con las que hemos tenido contacto es Canadá y Alemania. Pero los chinos sí tienen una gran producción de ácidos húmicos
y vienen haciendo un fuerte mercadeo alrededor de esos productos. Es importante destacar que para tener suelos fértiles es una de las condiciones importantes a tener en cuenta la relación carbono-nitrógeno, la cual debe estar entre 20 y 30. La continua aplicación de fuentes nitrogenadas como la urea, sin tener en cuenta la materia orgánica del suelo, prácticamente la ha agotado y dañado la fertilidad de él. Tengamos en cuenta que la materia orgánica es fuente de carbono, microelementos nutritivos, es decir, es un almacén que se ha agotado por mal uso. Ok, completamente de acuerdo con lo que plantea. También un comentario, ingeniero, ahí lo corrijo, en Santander está la única mina leonardita que hay en el país. Yo la uso en los cultivos y más económica. Perfecto, muchas gracias por la corrección. No la tenía pues en mi radar. Consideraba que en estas condiciones tropicales pues no había la conformación de la leonardita como tal. Las diatomeas pueden ser una alternativa a la leonardita. Creo que puede servir como fungicida y plaguicida las diatomeas o en la maduración de la materia orgánica. Sí, estas algas muy importantes por el aporte de silicio, un silicio fácilmente disponible y asimilable, y la incorporación de esos materiales tiene un efecto pues bastante importante en los suelos y en el manejo de los cultivos. Para Sí. el aguacate Hass, ¿cuál es la dosis y frecuencia de aplicación de materia orgánica estabilizada? Sí, todo depende pues de las condiciones climáticas donde se tenga la explotación, pero una aplicación mínimo cada 6 meses de 1 a 2 kilos por árbol de materia orgánica tiene un efecto pues bien importante sobre el cultivo. La última pregunta. De acuerdo a lo que nos ha compartido, los sistemas silvopastoriles son una excelente alternativa nutricional para los suelos. Sí, entre más diverso sea el sistema, más sostenible es. Entonces, si hablamos de sistemas agrosilvopastoriles, involucrando diferentes tipos de cultivo, involucrando explotaciones ganaderas o pecuarias racionalmente manejadas, van a tener un efecto bastante importante sobre los suelos. Entre más diverso, más sostenible pues es el sistema. Muy bien. Sí, señor. Hasta ahí para las preguntas. Listo, muchas gracias para todos y esperamos seguir en contacto compartiendo pues conceptos a través de estos conversatorios. Catalina. Catalina. Octavio, muchísimas gracias por la charla, por el conocimiento compartido y a todos ustedes por la asistencia. Quedamos atentos entonces a enviarles las memorias del conversatorio. Ya tienen los contactos de los directores comerciales y pueden ingresar a nuestro sitio web también a encontrar la información de los asesores por zona. Y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego, feliz tarde para todos, muchas gracias.